La fina lluvia de un domingo madrileño, fría y persistente, se reflejaba en el vacío pulido de los mármoles del ático en el barrio de Salamanca, donde doña Elena Ferrer, a sus 68 años, vestía un elegante cardigan de cashmere, sentada frente a una taza de té ya fría, ajena a la tormenta que se gestaba no en el cielo, sino en su propia sala de estar. El silencio, antes lujoso y pacífico, fue brutalmente rasgado por el sonido seco y repentino de la llave girando en la cerradura principal, y la puerta de madera maciza se abrió con un ímpetu que no encajaba con una visita afectuosa. Elena alzó la mirada, con una expresión de sorpresa mezclada con un leve indicio de alarma, y vio a su única hija, la doctora Beatriz Sánchez, de 42 años, irrumpir en el ambiente, vestida con un taller de alta costura y con un semblante pétreo que anunciaba una catástrofe personal. Detrás de ella, dos enfermeros uniformados, hombres altos y fuertes, esperaban en el recibidor, portando carpetas de cuero y miradas profesionales y frías, transformando el refugio de Elena en una escena de intervención médica forzada. El aire denso de la sala se volvió casi irrespirable, y Elena sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el clima exterior. Sus ojos recorrieron el rostro imperturbable de Beatriz y se detuvieron en aquellos hombres desconocidos. Intentó mantener la voz firme, apoyando las manos en el borde de la mesa de centro de sólido caoba, donde reposaban documentos de alto valor que, en ese instante, parecían insignificantes. «Beatriz, ¿qué significa esto? ¿Por qué están aquí estos hombres? Yo no esperaba a nadie». La doctora Sánchez no se movió del marco de la puerta. Simplemente deslizó una carpeta oscura hacia adelante, haciendo un gesto a uno de los enfermeros. Su gesto era de mando, no de ayuda. La escena era un cuadro vivo del poder opresor de la riqueza, donde la elegancia del entorno contrastaba violentamente con la brutalidad de la acción, prometiendo un conflicto que iría mucho más allá de una simple discusión familiar, tocando la esencia misma de la traición y de la codicia que corroe los lazos de sangre más sagrados. El enfermero de mayor edad, con la insignia de la lujosa Residencia El Retiro bordada en el bolsillo, dio un paso al frente leyendo con rapidez un documento con membrete oficial que hizo que el corazón de Elena latiera en un ritmo frenético de incredulidad y miedo. «Doña Elena Ferrer, tenemos una orden de internación inmediata. Su hija, la doctora Sánchez, ha certificado episodios de confusión mental y la necesidad de un acompañamiento intensivo por su propia seguridad». La acusación era una mentira descarada e insultante, pues Elena estaba perfectamente sana, lúcida y consciente de cada detalle de su entorno. La falsedad de aquella alegación la golpeó de forma casi física, inyectando una ola de indignación en su sorpresa inicial. A sus ojos, el lujo del asilo de alto nivel en las cercanías de Madrid, que la propia Beatriz mencionara meses atrás con tono de superioridad, se revelaba ahora como una prisión dorada, un lugar al que sería enviada para ser olvidada mientras su hija tomaba el control de todo. Elena se incorporó bruscamente, su dignidad herida reflejada en la postura. La taza de porcelana vibró levemente sobre la mesa. Se volvió hacia su hija con la incredulidad transformándose en un dolor profundo, un sentimiento de traición que le oprimía la garganta y casi le impedía hablar. «Beatriz, estoy bien. ¿Qué estás haciendo?» «Sabes que esto es una mentira. ¿Qué locura es esta? Yo no estoy enferma, no soy una carga». Sus brazos se movían en el aire, implorando no por libertad, sino por un vestigio de humanidad o reconocimiento en la mirada de su hija. Pero ese vestigio no llegó.
El rostro de Beatriz permaneció frío y calculador, un escudo impenetrable contra el dolor de su madre, dejando claro que lo que estaba en juego no era la salud, sino el poder y, más precisamente, el control de algo mucho mayor y más valioso. Finalmente, Beatriz se movió. Dio un único y lento paso hacia su madre, acercándose lo suficiente como para que solo Elena escuchara la crueldad gélida que estaba por pronunciar. Una frase susurrada con la precisión letal de una inyección venenosa que se convertiría en la frase clave de toda la tragedia. Mamá, eres un estorbo en mi vida. Necesito mi libertad y necesito el control. Esto es por el bien de todos. Confía en mí. La palabra estorbo, dicha con tanta frialdad, fue el gancho emocional que quebró la poca esperanza que quedaba en Elena, clavándose en su alma como la prueba definitiva de la ingratitud y la codicia que dominaban a su hija. La escena era de un cinismo brutal. La madre, perfectamente lúcida y emocionalmente destrozada por la traición, siendo arrastrada lejos de su vida, mientras la hija, vestida para el éxito, observaba la humillación con la indiferencia de un cirujano en una mesa de operaciones, convirtiendo el amor en un negocio frío y calculado. Mientras los enfermeros la rodeaban con una técnica profesional, suave pero irresistible, Elena se aferró al borde del sofá de seda italiana, con los ojos fijos en los de su hija, en una mezcla de horror y silenciosa indignación que clamaba justicia. La doctora Sánchez se apartó, mirando su reloj de pulsera con impaciencia, como si la retirada de su propia madre fuera solo un compromiso más en su apretada agenda de cardióloga de renombre. El destino de Elena Ferrer quedó sellado en ese momento, bajo la luz tenue de aquel domingo lluvioso, en el que el lujo de su hogar se transformó en una trampa, y la promesa de esta escena, con su choque y traición inmediatos, es que esta historia no terminará en sumisión, sino con un giro tan devastador como el abandono que sufrió. Si la codicia y la ingratitud te han indignado en esta apertura, suscríbete ahora al canal para seguir esta historia de justicia hasta el final, y cuéntanos desde qué ciudad de España o del mundo estás viendo esta traición. La imagen de doña Elena, siendo suavemente forzada a entrar en el coche negro que la llevaría a la residencia El Retiro, un asilo de lujo que se asemejaba más a una clínica de descanso exclusiva que a una prisión, grababa la primera capa de dolor en su alma. La protagonista, a sus 68 años, siempre había sido la personificación de la elegancia discreta y de una mente afilada. Una viuda cuya vida giraba en torno a la vasta fortuna que le dejó su marido, un empresario influyente que construyó su imperio con ética y esfuerzo, garantizándole a Elena una vida de comodidad inigualable, pero que ahora se revelaba como una carga dorada. El ático en Salamanca, valorado en millones de euros, no era solo una residencia, sino una caja fuerte de recuerdos y un símbolo de su autonomía, ahora violada por su única heredera, revelando la fragilidad de la dignidad humana cuando se enfrenta a la ambición desmedida, incluso en medio de la opulencia. A pesar de su edad, Elena poseía una salud física excelente, fruto de años de atención y cuidado, y su mente era impecable, conservando una lucidez notable y una memoria prodigiosa, lo que hacía que la acusación de confusión mental por parte de su hija fuera doblemente cruel y ultrajante. Su vida, aunque materialmente abundante, ya venía sufriendo una erosión emocional silenciosa: el aislamiento. En los últimos meses, por iniciativa de Beatriz, las salidas y las visitas de antiguas amigas y vecinas fueron sutilmente restringidas, siempre bajo el
pretexto de ser por su seguridad o por la necesidad de descanso, pero que Elena, en su creciente soledad, ya sospechaba ser una maniobra para controlarla y alejarla de las miradas curiosas de la sociedad madrileña, que podrían cuestionar la forma en que la doctora Sánchez gestionaba la vida de su madre. La situación emocional actual de Elena era de una profunda y creciente soledad, marcada por la carencia afectiva de una hija que había cambiado el cariño filial por la escalada social y profesional. Su mayor vulnerabilidad no era la edad o una supuesta fragilidad física, sino el miedo a ser percibida como un estorbo, un peso muerto en la vida agitada y ambiciosa de Beatriz. Y ese miedo acababa de ser brutalmente confirmado por las palabras gélidas de la propia hija. La vida de Elena, siempre dedicada al marido y, tras su muerte, al intento de mantener el vínculo con su hija, se resumía ahora en una dependencia emocional impuesta por quien debería ser su mayor apoyo, y el precio de esa dedicación era el desprecio y la traición, una amarga paradoja de la maternidad no correspondida. El entorno de riqueza material en el que vivía, el ático con vistas a los tejados de Madrid, con sus alfombras persas y antigüedades valiosas, era un marco irónico para la extrema pobreza afectiva que la asfixiaba. El silencio de los salones vacíos, que antes representaba paz, ahora era un peso opresor que denunciaba la ausencia de calor humano. La fortuna, el objeto de deseo y la raíz de todo el conflicto, valuada en decenas de millones de euros, ya no le proporcionaba consuelo, sino la sensación de ser un objetivo, una pieza en un tablero de ajedrez financiero donde su propia hija era la jugadora más implacable. La introducción al conflicto central se dio de forma rápida y dolorosa. El ingreso forzado e ilegal en el asilo, el lujo del lugar con sus jardines impecables y un personal entrenado en la discreción, solo subrayaba lo absurdo de la situación. Elena no estaba allí para ser cuidada, sino para ser silenciada. La firma de la hija en el informe de internación, falsificada o conseguida por medios cuestionables, era el primer ladrillo de una prisión sin barrotes visibles, pero construida a base de manipulación y crueldad. La ausencia de cualquier contacto o explicación por parte de Beatriz en las horas siguientes confirmaba la naturaleza maquiavélica de su decisión. Elena, sentada en uno de los sofás de su habitación en el asilo, que a pesar de ser lujosa, exhalaba la frialdad de un hotel impersonal. Sintió la humillación del trato impuesto por los enfermeros, quienes la trataban con esa condescendencia típica destinada a personas con problemas cognitivos, siguiendo el diagnóstico fraudulento de la doctora Sánchez. Su mente aguda gritaba la injusticia, pero su voz parecía anulada por la autoridad médica y legal falsamente invocada por su hija. Intentó llamar a su casa para confirmar si todo era un error, pero descubrió que su teléfono móvil había desaparecido y que el teléfono fijo de la habitación solo permitía llamadas internas, comprendiendo así la primera capa de aislamiento forzado. Esa situación revelaba el elemento central del conflicto, la codicia de Beatriz, la doctora Sánchez. A sus 42 años era una cardióloga exitosa, casada con un hombre influyente, y su vida parecía completa. Pero estaba impulsada por una ambición insaciable de control total sobre el patrimonio familiar, un control que solo se liberaría por completo con la muerte de Elena. Su madre no era vista como un ser querido, sino como un obstáculo legal y un estorbo social, cuya presencia y autonomía podían interferir en su ascenso profesional y en su imagen de hija dedicada.
una máscara que usaba a la perfección ante la sociedad madrileña, donde la reputación valía tanto como la cuenta bancaria. La doctora Beatriz Sánchez era la antítesis del cariño, una antagonista fría y calculadora, cuya oposición hacia su madre estaba motivada exclusivamente financiera. Sus actitudes injustas incluían la manipulación psicológica constante, el desprecio disfrazado de preocupación y ahora el acto final de traición, el ingreso forzado. Su motivación aparente, la seguridad de su madre y su propia libertad para enfocarse en la carrera, era una cortina de humo para la motivación real: asegurarse el control de la herencia y eliminar la interferencia de Elena en su vida. Un plan sórdido que deshonraba la memoria del padre. Y en 1900, contraste con esa crueldad, la historia reservaba la figura del doctor Rubén Alonso, un abogado de ética incuestionable, amigo personal y de larga data del fallecido padre de Beatriz. Rubén representaba el vínculo de Elena con un pasado de lealtad y justicia. Su papel era el de guardián de la memoria y catalizador del cambio, manteniendo, aunque desde lejos, una línea de comunicación discreta y una mirada atenta sobre la vida de Elena, cumpliendo una promesa silenciosa hecha a su amigo fallecido de que jamás permitiría que Elena quedara desamparada, un faro de esperanza en medio de la oscuridad de la traición. El plan de Beatriz era claro, aunque repugnante: mantener a Elena en el asilo de alto nivel, aislada y medicada si fuera necesario, hasta que la justicia, por el prolongado estado de confinamiento y la insistencia de la hija, dictaminara su incapacidad permanente, permitiendo a la doctora Sánchez la administración legal y total de la fortuna, un camino cínico y legalmente cuestionable para alcanzar sus objetivos financieros. Elena, a pesar del dolor de la traición, comenzaba a sentir la ira fría de la injusticia, el combustible para su lucha. El contraste entre la vida que Elena llevó, dedicada a la familia, y la forma en que era tratada ahora, con frialdad y desprecio por la persona que más amó y apoyó, era el motor emocional de la narrativa, amplificando la humillación. Elena no lloraba por el dinero que perdería, sino por la dignidad que le estaban arrebatando y por el amor que le negaban. Esa traición de sangre era la herida más profunda, y la indignación que comenzaba a brotar en su corazón no era solo por sí misma, sino por la memoria de su marido, cuyo legado estaba siendo mancillado por la codicia de su propia hija, preparando el terreno para la inevitable reacción. La historia de doña Elena Ferrer no se reducía únicamente al lujo de Salamanca. Era la historia de una dedicación inquebrantable y de un amor que había servido de cimiento para una de las mayores fortunas de Madrid. Su vida matrimonial con el fallecido don Javier Ferrer, un magnate del sector inmobiliario, fue una alianza de más de 40 años, en la que Elena actuó entre bambalinas, gestionando la vida familiar con una discreción y eficiencia que permitieron a Javier concentrarse plenamente en la construcción de su imperio. Renunció a sus propios sueños profesionales para dedicarse por completo al hogar y sobre todo a la crianza de su única hija, Beatriz, volcando cada gota de su energía emocional y material en la educación y el futuro de la niña, creyendo firmemente que el amor y el apoyo incondicional serían retribuidos algún día. El nacimiento de Beatriz fue el punto central de su vida, el foco de toda su esperanza y afecto. Elena no escatimó esfuerzos para asegurarle a la hija la mejor educación, los viajes más enriquecedores y todas las oportunidades que el dinero podía ofrecer, pero siempre se preocupó
por inculcar valores de humildad y gratitud, incluso viviendo en la opulencia. Había, sin embargo, un contraste sutil entre la devoción de Elena y la naturaleza más reservada y enfocada de Beatriz, quien desde muy temprano mostró una ambición fría, heredando la inteligencia financiera del padre, pero no su humanidad. Elena veía esa ambición con orgullo, interpretándola como fortaleza, sin percibir que, dentro de Beatriz, la pasión por la carrera se transformaba gradualmente en una obsesión por el estatus y el poder. La muerte de don Javier, hace 5 años, fue el primer gran golpe en la vida de Elena. Él era el eje moral de la familia y el único que mantenía la relación entre madre e hija en equilibrio. Javier, un hombre previsor y de gran carácter, estructuró su herencia de forma que protegiera a Elena, garantizándole el usufructo vitalicio del patrimonio principal, incluido el ático, y asegurando que Beatriz solo tendría acceso total a la fortuna tras el fallecimiento de la madre, una cláusula pensada para proteger a Elena de cualquier interés oportunista que, irónicamente, acabaría generando el conflicto que ahora las consumía. En aquel período de luto, Beatriz debería haber sido el sostén de Elena, pero la hija se distanció, inmersa en su residencia médica y posteriormente en su ascendente carrera como cardióloga. La ausencia de apoyo emocional fue la primera herida que Elena sufrió, pero ella la justificó, aceptando la narrativa de Beatriz de que el trabajo en el hospital era más importante, una prueba de su propia vulnerabilidad emocional, la tendencia a aceptar la negligencia para no convertirse en una carga. La frialdad de Beatriz siempre venía disimulada por la lógica del trabajo y del éxito, lo que hacía difícil para Elena confrontar directamente la falta de afecto, aceptando migajas de atención como si fueran valiosos regalos. Elena cargaba el sacrificio de toda una vida dedicada a la familia, y ahora, en el crepúsculo de su existencia, esa dedicación le era devuelta en forma de soledad y desprecio. El dinero, que debería haber sido la garantía de su paz, se había convertido en el objetivo de su propia hija. Ese sentimiento de haber entregado todo y recibir a cambio ingratitud era el dolor más agudo que llevaba consigo, transformando el amor materno en un ciclo de tristeza y humillación. La relación con el doctor Rubén Alonso se remontaba a aquel periodo. Rubén había sido el abogado y confidente de Javier, un hombre que conocía profundamente la integridad del matrimonio Ferrer. Tras la muerte de Javier, Rubén continuó siendo el encargado de gestionar los intereses legales y fiduciarios de Elena, manteniendo una relación de respeto y discreción. Siempre percibió la creciente distancia de Beatriz y su codicia velada, pero su posición legal le exigía respetar la autonomía de Elena, observando desde lejos el aislamiento impuesto por la doctora Sánchez. El abogado, en una de sus últimas conversaciones con el padre de Beatriz, había prometido velar por el bienestar de Elena, un voto de lealtad que se tomaba muy en serio, y por eso mantenía canales discretos de comunicación, una especie de línea vital que Elena no siempre utilizaba, pero sabía que existía. Un conocimiento sutil que se convertiría en la clave de su salvación. El papel de Rubén no era solo profesional, sino moral, siendo él el depositario de la memoria y los valores de Javier, el contrapunto ético a la ambición desmedida de Beatriz. La sutil opresión comenzó con la retirada del coche y del chofer, alegando que Elena ya no debía salir sola, por seguridad, pero en realidad recortando su independencia. Luego vinieron las restricciones del teléfono fijo, las visitas monitorizadas,
y la sustitución del personal doméstico de toda la vida por un equipo de limpieza externalizado que no tenía lazos afectivos con Elena. Todas maniobras de Beatriz para aislarla y garantizar que ningún rumor o preocupación pudiera salir del lujoso ático. Elena, atrapada en esa red de control, empezó a cuestionar el valor de su vida, sintiéndose cada vez más transparente e invisible. La ausencia de afecto por parte de Beatriz se transformaba en un dolor existencial, y ella se preguntaba si su existencia no era realmente más que un estorbo, como la hija llegaría a insinuar. Esa duda interna, ese cuestionamiento sobre su propio valor, era la vulnerabilidad emocional que Beatriz explotaba con precisión quirúrgica, convenciendo a la madre de aceptar la soledad como un precio necesario para el éxito de la hija. El pasado de Elena era el mapa de su traición, toda una vida de apoyo financiero y emocional que ahora se pagaba con una ingratitud brutal. Había entregado su corazón a su única hija, y la hija, a cambio, estaba entregándola a una residencia de lujo. Esa dualidad entre la devoción del pasado y la crueldad del presente era lo que hacía la situación de Elena tan trágica y la indignación del público tan palpable. La verdadera tragedia de la protagonista no era la pérdida del dinero, sino la pérdida de la dignidad y el descubrimiento devastador de que la persona a quien más amaba la veía solamente como una transacción financiera pendiente de concluir. La semilla del dolor plantada en su pasado de entrega florecía ahora en un árbol amargo de abandono, y esa raíz profunda sería la fuerza que más adelante alimentaría su lucha por la justicia. El asilo, residencia El Retiro, era el escenario perfecto para el drama de la opresión. No se trataba de un lugar decadente, sino de un entorno de lujo aséptico, con jardines impecables y mobiliario de diseño que para Elena destilaban la frialdad de una celda dorada. La doctora Beatriz Sánchez, la antagonista, no era solo ambiciosa, era peligrosamente calculadora. Su éxito como cardióloga, su imagen pública de profesional impecable y dedicada, constituían el escudo perfecto para ocultar la crueldad ejercida contra su propia madre, lo que hacía sus actos injustos aún más indignantes y difíciles de combatir. A los ojos del mundo, actuaba por amor y cuidado, pero en realidad lo hacía movida por pura avaricia. Las actitudes injustas de Beatriz se manifestaron inmediatamente después del ingreso forzoso. Cortó toda y cualquier línea de comunicación de Elena con el mundo exterior. Su teléfono móvil, el último vínculo con la libertad, desapareció misteriosamente de su bolso el día del secuestro velado. Los pocos intentos de Elena de usar el teléfono fijo de la habitación para llamar a antiguas amigas, como su vecina Dolores, resultaron en números bloqueados o que simplemente sonaban sin respuesta, haciéndole comprender con un escalofrío que su aislamiento era total y meticulosamente planificado. Beatriz llamó al asilo solo una vez durante los 3 primeros días, y fue una llamada corta y protocolar, no para consolar a la madre, sino para reforzar la mentira del cuadro de confusión mental ante el personal y garantizar que Elena permaneciera bajo estricta observación. Asegúrense de que esté cómoda, pero sigan el protocolo. Ella tiende a ser dramática, dijo a la enfermera jefe, una frase que Elena escuchó de refilón por la puerta entreabierta. Aquello transformó su dolor inicial en una indignación silenciosa y feroz, al comprender que su propia hija la estaba retratando como una loca inestable. La manera en que trataban a Elena los empleados del asilo, aunque profesional y cortés, estaba marcada por la condescendencia. Usaban un tono de voz suave,
repitiendo las informaciones más simples, reflejo directo del falso diagnóstico de incapacidad mental proporcionado por la doctora Sánchez. Ese trato era una humillación constante, una corrosión lenta de su dignidad. Elena respondía con una calma tensa, contestando con lucidez y precisión a cada pregunta, intentando en vano demostrar su cordura ante personas que habían sido instruidas para no creer en ella. El sufrimiento de Elena no era solo emocional, sino psicológico. Se sentía traicionada, enjaulada y, peor aún, invisible. La ausencia total de cualquier gesto de afecto por parte de Beatriz era lo que más la hería. Recordaba los años de dedicación, el apoyo financiero y emocional incondicional que había dado a su hija en su ascenso en la medicina. Y el agradecimiento era aquella frialdad cruel, aquel rechazo absoluto. Ese dolor punzante de abandono transformaba el amor materno en un resentimiento justificado. La verdadera motivación de Beatriz era la avaricia pura, disfrazada bajo el manto del cuidado filial. Veía la vasta herencia de su padre, valorada en decenas de millones de euros, como un recurso estancado, impedido de ser explotado plenamente por culpa de su madre. La cláusula de usufructo vitalicio de Elena era, para Beatriz, un obstáculo, la llave que debía ser removida o neutralizada legalmente para que la fortuna quedase enteramente bajo su control, lo que impulsaría aún más su estatus social y su poder económico. La injusticia de Beatriz incluía también la negación del afecto, usada como arma de manipulación psicológica. La hija utilizaba la culpa y la soledad de Elena como palancas, haciéndole creer que cualquier demanda de cariño era un acto egoísta que perjudicaba su carrera, reforzando la convicción de Elena de ser un estorbo. Eso facilitó la aceptación inicial del aislamiento hasta el momento del ingreso forzoso, que finalmente reveló la verdad detrás de la fachada. La acción de Beatriz de internar a su madre por la fuerza no era solo ilegal, era un acto de secuestro velado, disfrazado de intervención médica. Elena empezó a comprender la gravedad del plan. No se trataba solo de apartarla, sino de neutralizarla legalmente. El asilo de lujo no era una residencia, sino una herramienta para establecer su incapacidad permanente y con ello garantizar la administración total del patrimonio a través de un apoderado legal, la propia Beatriz. La frustración de Elena dentro del asilo se intensificaba por la impotencia. Intentaba razonar con los médicos, presentando pruebas de su lucidez, comentando la política actual o citando detalles de su vida personal y financiera, pero ellos, condicionados por el informe inicial y el prestigio de la doctora Sánchez, solo sonreían con la compasión de quien trata a un paciente delirante, lo que aumentaba aún más la rabia contenida de Elena. Esa transición emocional del choque y la sumisión inicial hacia una indignación racional y fría fue el punto de inflexión interno de Elena. Dejó de llorar y pasó a observar, analizando la rutina del asilo, los horarios de los turnos, las brechas en la seguridad y los puntos débiles que podrían permitirle invertir el juego. El dolor de la traición empezó a transformarse en sed de justicia, convirtiéndola de víctima en estratega. El ambiente del asilo era de vigilancia constante, lo que reforzaba su sensación de prisión. Elena notaba las miradas discretas del personal que la seguían con una atención profesional que parecía excesiva, sabiendo que cualquier desliz sería inmediatamente reportado a su hija. Esto la obligaba a actuar con extremo cuidado, interpretando el papel de paciente colaboradora mientras tramaba su fuga y su defensa legal.
La tensión del público se construía sobre el contraste entre la dignidad de Elena y la vulgaridad de la motivación de Beatriz. Mientras Elena mantenía su elegancia y lucidez, Beatriz se hundía en la mezquindad de la codicia. Con cada detalle de la vida de Elena en el asilo, la empatía del espectador aumentaba, alimentando la frustración ante la injusticia y el deseo de verla triunfar. La crueldad de Beatriz llegaba al punto de prohibir que Elena tuviera acceso a cualquier forma de entretenimiento o conexión con la realidad, como lectura de periódicos o un simple tablet. Cuando Elena pidió un libro específico de su biblioteca, Beatriz envió un ejemplar aleatorio e irrelevante, acompañado de una nota fría. Concéntrese en descansar. Sus médicos dicen que demasiado estímulo no es bueno. Firmado, Doctora B.S. Esa negligencia y deshumanización transformaban el abandono en un plan maquiavélico. Elena no estaba solo siendo apartada. Estaba siendo activamente silenciada para que un plan financiero pudiera ejecutarse sin su intervención. La percepción de esa maldad fue lo que finalmente rompió cualquier resquicio de amor incondicional que aún pudiera sentir por su hija, solidificando su decisión de luchar. La figura del doctor Rubén Alonso, el abogado y amigo de confianza, se erguía como su única esperanza. Elena sabía que él sería el único en no creer el diagnóstico de Beatriz, el único con la integridad y el conocimiento necesarios para desmontar el esquema legal. El desafío era cómo alcanzarlo, cómo romper el cerco de comunicación impuesto por su hija y por los protocolos del asilo. Eso requeriría paciencia y astucia. Cada día en el asilo aumentaba el sufrimiento de Elena. El olor a desinfectante y la rutina rígida la asfixiaban, y el paisaje de jardines impecables, aunque hermosos, no lograba disimular la sensación de encarcelamiento. Sentía la soledad en la carne, un castigo injusto tras una vida entera de amor y sacrificio. Cerraba los puños bajo las sábanas bordadas, alimentando su indignación. Mientras tanto, Beatriz seguía con su vida exitosa en Madrid, acudiendo a galas benéficas y conferencias médicas, manteniendo la imagen pública de hija ejemplar. Se jactaba sutilmente ante colegas sobre la excelente clínica donde estaba su madre, alabando la paz y tranquilidad del lugar, ocultando la coerción que había detrás. La diferencia entre el mundo de Elena y el de Beatriz se volvía abismal. Una presa en una celda de lujo, la otra libre y aplaudida, convencida de haber resuelto un problema que era en realidad su propia madre. Esa dicotomía impulsaba la tensión y preparaba al espectador para la gran explosión emocional que se avecinaba. Elena empezó a observar a uno de los empleados del asilo, un joven auxiliar de enfermería de mirada especialmente amable que parecía incómodo con el rigor del protocolo. Notó que él, a diferencia de los demás, no la trataba con condescendencia, sino con un respeto discreto. Era una pequeña grieta en el muro de aislamiento construido por Beatriz, y esa grieta despertó la primera idea concreta de cómo podría obtener ayuda. La búsqueda de una salida se volvió una obsesión silenciosa. Elena examinaba su habitación en busca de cualquier objeto que pudiera servir como herramienta de comunicación. Un lápiz, un trozo de papel, cualquier indicio de su antiguo teléfono. Su mirada, siempre alerta, analizaba cada interacción con el personal, evaluando quién podría convertirse en un aliado, demostrando su resiliencia mental y su voluntad feroz de sobrevivir. La tensión seguía en aumento, pues el tiempo no jugaba a su favor. Elena sabía que cuanto más tiempo permaneciera en el asilo,
más verosímil se volvería la mentira de su incapacidad ante la ley. Necesitaba actuar rápido, antes de que la fachada legal construida por Beatriz se consolidara de forma irreversible, condenándola al silencio y a la pérdida definitiva de su patrimonio y su dignidad. El conflicto, impulsado por la avaricia de Beatriz y la traición máxima hacia su madre, se transformaba en una carrera contra el tiempo, donde la única arma de Elena era su mente intacta y su determinación de no rendirse ante la injusticia. Estaba lista para pasar del dolor a la lucha, y la observación atenta del joven auxiliar era el primer paso de su plan, un micro cliffhanger sutil que prometía la acción por venir. ¿Qué sería capaz de hacer una madre traicionada para vengarse de una hija ingrata? ¿Acaso la ambición de Beatriz la había cegado hasta el punto de subestimar la inteligencia de Elena? El primer agravamiento del conflicto ocurrió aproximadamente una semana después del ingreso, momento en el que Elena intentó hacer su primer y discreto intento de comunicación. Se acercó al joven auxiliar de enfermería que había notado, llamado Carlos, en los pasillos vacíos. Después de la cena, disimulando un pedido de agua, con la voz baja y tensa, pero sin perder jamás la compostura, deslizó un pequeño trozo de papel doblado que contenía el nombre del doctor Rubén Alonso y su antiguo número de teléfono de la oficina, rogándole en un susurro que hiciera la llamada y dijera únicamente que Elena necesita ayuda urgente. Carlos, visiblemente asustado pero conmovido por la dignidad de la anciana y la crueldad evidente de su situación, dudó por un segundo, mirando alrededor con nerviosismo, antes de guardar el papel en el bolsillo de su bata. La respuesta de Carlos llegó a la mañana siguiente, en un gesto que, aunque sutil, significó el mundo para Elena. Mientras ordenaba la mesa del desayuno en la habitación, dejó caer discretamente junto a la bandeja un pequeño teléfono móvil desechable, con la batería cargada y una tarjeta SIM simple, susurrando un «Úselo con cuidado, doña Elena», y rápido, antes de salir apresuradamente. Este acto de solidaridad, movido por la compasión y no por el dinero, fue la primera señal de que el muro de aislamiento de Beatriz podía ser perforado y transformó la desesperación de Elena en un ardiente foco de determinación, al darse cuenta de que al menos una persona en el asilo reconocía su cordura. La primera gran escalada dramática ocurrió en la tarde de esa misma semana, cuando la doctora Beatriz Sánchez hizo su primera visita de conveniencia al asilo, apareciendo 15 días después del ingreso, lo cual ya era una demostración de negligencia y desinterés. No vino por preocupación, sino por interés práctico, llegando con un semblante profesional y frío, vestida para impresionar y portando una carpeta con documentos legales importantes. La visita no fue un encuentro entre madre e hija, sino una transacción comercial, lo que intensificó el sentimiento de traición de Elena y la indignación del público por la frialdad exhibida por la antagonista. Durante la visita, Beatriz trató a Elena no como a una madre, sino como a una niña desorientada o una paciente irritable. Hablaba en voz alta, usando frases simplonas y condescendientes, reforzando la mentira de su incapacidad frente al personal del asilo, lo que era una humillación insoportable. ¿Estás bien, mamá? El lugar es agradable, ¿verdad? La doctora Soto dijo que te estás adaptando, lo cual es genial, dijo Beatriz con una sonrisa falsa, ignorando la mirada penetrante y lúcida de Elena, intentando borrarla de la realidad mediante la narrativa falsa de la enfermedad mental.
A continuación, Beatriz abrió su carpeta y empujó 3 papeles hacia su madre, con la pluma ya apuntando, exigiendo la firma para facilitar la administración de unos alquileres. Eran, en realidad, poderes notariales y documentos de transferencia de administración que le otorgarían facultades ampliadas sobre el patrimonio. Elena, con el corazón acelerado por la rabia pero la mente fría y estratégica, miró los documentos con la calma de quien lee una amenaza de muerte. No podía arriesgarse a revelar la posesión del celular ni el contacto con Rubén, así que fingió vacilación, alegando que su cabeza estaba un poco confusa por el cambio de rutina, usando la propia mentira de su hija en su contra. «No te preocupes por eso ahora, Beatriz», respondió Elena suavemente, usando un tono que sugería cansancio, pero que era en realidad calculado. «Prefiero que mi abogado, el doctor Alonso, revise esto antes de firmar cualquier cosa. Tú sabes lo riguroso que era tu padre con los papeles». El uso del nombre de Rubén Alonso y la mención del padre golpearon a Beatriz de lleno, provocando un destello repentino de irritación en su rostro frío. La hija intentó argumentar, insistiendo en que era una simple formalidad, pero Elena se mantuvo firme y Beatriz, a regañadientes, recogió los papeles, dándose cuenta de que había subestimado la resistencia de su madre, saliendo de la habitación con la promesa de volver pronto, dejando un rastro de perfume caro y desdén. La segunda escalada ocurrió al día siguiente, cuando Elena, usando el celular escondido de Carlos, llamó al número de Rubén Alonso. La espera del tono fue un micro cliffhanger de pura tensión. Para su alivio, Rubén contestó. Su voz, grave y leal, sonó como un ancla en la tormenta. Elena, con un tono casi inaudible y sin revelar su ubicación precisa, dijo únicamente que estaba presa y aislada y que su hija había falsificado un informe para internarla. Rubén, que ya desconfiaba de las restricciones impuestas por Beatriz, aceptó de inmediato y el primer paso del contraataque estaba dado. Rubén, discreto y ético como siempre, inició una investigación silenciosa, empezando por llamar al ático de Elena y al teléfono fijo que solía usar, solo para encontrar un número desactivado o un contestador automático frío con un mensaje genérico, confirmando el aislamiento. Contactó a amigos en común del matrimonio, dándose cuenta de que Beatriz había difundido una narrativa sutil sobre la fragilidad de su madre, preparando el terreno socialmente para su ausencia y justificando su acción de manera preventiva. Un trabajo de manipulación de imagen socialmente aceptable. Elena, ahora armada con la línea directa de comunicación, comenzó a transmitir a Rubén información crucial sobre la rutina del asilo, demostrando su lucidez con detalles de las conversaciones que tenía con los médicos y la precisión de su entorno. Explicó que el ingreso había sido realizado bajo un documento firmado por Beatriz como cardióloga, lo cual representaba un conflicto de intereses y un fraude, pues no era psiquiatra. Elena insistía: «No estoy loca, Rubén, pero si tardamos, harán que lo parezca. Por favor, sáqueme de aquí antes de que sea demasiado tarde y ayúdeme a proteger el legado de mi marido, no solo mi dinero». Si alguna vez sentiste la frustración de la injusticia, dale like y comenta. ¿Crees que Elena logrará demostrar su cordura y desenmascarar a su propia hija? Tu opinión es importante. La tercera y más grave escalada ocurrió 3 días después, cuando el joven Carlos, alarmado, buscó a Elena en un momento de cambio de turno, con el rostro pálido y la voz casi temblorosa.
Le contó una conversación que había escuchado accidentalmente entre la doctora Sánchez y su marido, quien la había visitado discretamente en la administración del asilo. La información era devastadora, transformando el abandono en un plan maquiavélico con consecuencias fatales, inyectando un miedo real en el corazón de Elena. Carlos relató que Beatriz le decía a su marido que el plan era mantener a Elena en el asilo el tiempo estrictamente necesario para que la documentación, sumada al aislamiento y al informe falsificado, pudiera ser presentada ante un juez que consideraría legalmente la incapacidad permanente de doña Elena Ferrer. El marido, menos frío, expresó preocupación por la moralidad del acto, pero Beatriz lo tranquilizó diciendo que era solo un atajo legal para la administración eficiente del patrimonio. Esa revelación golpeó a Elena como un rayo. El abandono era solo la fase inicial. La intención final era anular su existencia legalmente, quitándole no solo su dinero, sino su identidad y su capacidad de decisión. Ese era el punto donde la avaricia cruzaba la línea de la moralidad y entraba en el terreno de la maldad pura. Y Elena comprendió que su vida, de hecho, estaba en riesgo, pues una vez declarada legalmente incapaz, estaría completamente en manos de su hija. Elena se dio cuenta del peligro extremo. Si era declarada incapaz, ya no tendría derecho legal a defenderse ni a gestionar su propia fortuna, y Beatriz tendría el control total. La única forma de protegerse no era solo demostrar su cordura y salir del asilo, sino asestar un golpe estratégico que alcanzara a Beatriz donde más dolía, en su ambición y en su bolsillo. La indignación dio paso a una calma fría y calculada, heredada de su difunto marido empresario. La siguiente acción de Elena fue simbólica y llena de propósito. Utilizó el teléfono oculto para llamar a Rubén y, además de exigir acción inmediata, dictó la primera instrucción para un nuevo testamento. Rubén, encuentre una manera de sacarme de aquí y organice una nueva cédula testamentaria. Excluya a Beatriz de todo. Quiero que mi dinero vaya a donde se use con dignidad, no a donde cause más desgracia. La voz de Elena, al dictar la orden, no contenía histeria, sino la seriedad y la autoridad de una matriarca que estaba reescribiendo su legado, no por venganza ciega, sino por justicia moral. Estaba transformando la traición de su hija en una fundación de caridad, un castigo que sería infinitamente más doloroso para Beatriz que cualquier reprensión pública. El bolígrafo que sostenía firmemente en la mano, un símbolo de su poder de firma y decisión, aunque limitado, se convertiría en el arma que cambiaría el rumbo de la historia. Rubén, un hombre de leyes y ética, quedó profundamente impactado por la historia y la decisión de Elena, pero reconoció la seriedad y la lucidez de su clienta. Prometió actuar de inmediato. Su primera medida fue buscar un mandato de habeas corpus y un psiquiatra de confianza que pudiera acudir al asilo bajo la alegación de una segunda opinión solicitada por parientes lejanos para atestar la cordura de Elena de manera incontestable e independiente. Los días que siguieron fueron de máxima tensión para Elena. Continuó desempeñando el papel de paciente colaborativa, pero su mirada era más penetrante y escuchaba todo con atención redoblada, esperando la señal de Rubén. El asilo, con su rutina predecible, se convirtió en un tablero de ajedrez donde ella era la pieza más importante, pero también la más vulnerable. El clima en Madrid, con la inminente llegada del otoño y sus cielos pesados, reflejaba el peso de la situación. La diferencia entre el lujo donde la tragedia se desarrollaba y la crueldad del plan de Beatriz
era un contraste chocante que impulsaba la narrativa hacia un punto de no retorno. La avaricia de la hija había despertado la furia silenciosa de la madre. La escalada estaba completa. La inocente Elena se había transformado en una estratega de supervivencia. El dolor dio lugar a la determinación, y el juego pasaba del aislamiento al enfrentamiento abierto, donde el arma más peligrosa de Elena era su capacidad de cambiar el destino de la fortuna. El punto de inflexión fue desencadenado por la acción meticulosa y discreta del doctor Rubén Alonso, el abogado leal, tras recibir la llamada secreta y urgente de Elena. Rubén, actuando con la ética y la urgencia que la situación de secuestro velado exigía, sabía que necesitaba una prueba irrefutable de la cordura de Elena antes de confrontar públicamente a Beatriz. Consiguió sortear el protocolo de la residencia, utilizando su influencia y alegando ser el apoderado legal de larga data de la familia, para solicitar una evaluación complementaria con un psiquiatra externo, el doctor Cárdenas, un colega de confianza y reputación impecable. La escena de la evaluación en el asilo fue el preludio de la gran virada. El doctor Cárdenas, consciente del fraude de Beatriz, no se limitó a preguntas superficiales. Condujo una entrevista exhaustiva que duró más de 2 horas, abarcando desde la capacidad de Elena para gestionar sus finanzas y activos en el extranjero, hasta su memoria de hechos históricos recientes y su comprensión del panorama legal actual, todo bajo la tensa vigilancia del personal del asilo, que reportaría cualquier desliz. Elena, con su mente afilada, respondió a cada cuestión con precisión quirúrgica y calma, demostrando no solo cordura, sino una notable capacidad de razonamiento estratégico y detalle. La conclusión del doctor Cárdenas, registrada en un nuevo e irrefutable informe psiquiátrico, certificaba la plena capacidad mental y civil de doña Elena Ferrer. Ese documento, firmado y sellado por un profesional independiente y prestigioso, no era solo un certificado de salud. Era la prueba material que destruía la narrativa de incapacidad mental fabricada por Beatriz, constituyendo la primera victoria legal de Elena y la base del inminente enfrentamiento, transformando su prisión de oro en un campo de batalla jurídico. Armado con esa prueba, Rubén Alonso visitó a Elena en el asilo bajo el pretexto de discutir cuestiones de inventario. Un disfraz que permitió una reunión confidencial entre abogado y clienta sin despertar sospechas directas de conspiración. El momento crucial del giro ocurrió cuando sacó de su carpeta no solo el informe de Cárdenas, sino también una nueva cédula testamentaria, debidamente impresa, pero aún sin la firma, que la convertiría en legalmente válida y devastadora para Beatriz. Elena, sentada a la mesa del pequeño despacho de su habitación en el asilo, con el bolígrafo firmemente sujeto en la mano, la acción simbólica de un poder no ejercido, leyó la minuta que Rubén había preparado, clara e irrevocable. La nueva cláusula cancelaba por completo la herencia millonaria destinada a la doctora Beatriz Sánchez, desheredándola del vasto patrimonio familiar. El dinero, en vez de ir a manos de la hija ingrata, sería destinado a una institución benéfica de apoyo a la tercera edad en Madrid y a una fundación con el nombre de su difunto marido, solidificando un legado de caridad y dignidad que Beatriz intentó borrar. Con la pluma en la mano, Elena miró a Rubén. Sus ojos, antes llenos de dolor y miedo, ahora brillaban con una determinación fría y un renovado sentido de propósito.
Firmó el documento con una caligrafía firme y resuelta, un acto que representaba no una venganza ciega, sino la restauración de su dignidad y el cumplimiento de los valores que su marido y ella siempre defendieron, garantizando que la fortuna cumpliera un propósito noble. La firma de la nueva cédula testamentaria fue el punto de no retorno, el acontecimiento que cambió el rumbo de la historia. A partir de ese momento, Elena ya no era solo una víctima en busca de rescate, sino una mujer en control de su destino y de su patrimonio, que había asestado un golpe financiero fatal a la ambición de su hija, un golpe que Beatriz ni siquiera sospechaba. Rubén, entonces, activó rápidamente el siguiente paso, utilizando el certificado de cordura y la ilegalidad del internamiento forzado, que constituía detención ilegal y abuso de poder médico, para obtener una orden judicial de liberación inmediata de Elena del asilo, algo que hizo con la máxima discreción para evitar que Beatriz fuera alertada antes de tiempo y pudiera sabotear la salida. La salida de Elena del asilo, en plena noche, con Rubén Alonso a su lado, fue un acto silencioso y triunfal, la prueba de que la inteligencia y la justicia podían prevalecer sobre la crueldad y el cálculo. No miró atrás, pero llevaba consigo la prueba de su cordura y, más importante, el testamento que garantizaría el castigo moral y financiero de su hija. El abogado presentó de inmediato una demanda de capacidad civil contra la doctora Beatriz Sánchez, en nombre de Elena, no para probar la cordura de la madre, ya demostrada, sino para exponer el fraude del informe original de Beatriz y, crucialmente, para impedir legalmente que ella tuviera cualquier tipo de control futuro sobre el patrimonio, forzando la gran confrontación en el tribunal que sería el clímax de la historia, donde toda la verdad saldría a la luz. El escenario estaba preparado. Elena estaba libre, sana y había cancelado la herencia. La inocencia de la víctima había sido restaurada y el arma final estaba en posesión del abogado. El punto de inflexión transformó la narrativa de un drama de abandono en un thriller legal con una promesa de justicia catártica y devastadora para la antagonista. El enfrentamiento final tuvo lugar en el Palacio de Justicia, en Madrid, durante la audiencia de capacidad civil interpuesta por Elena contra su propia hija, la doctora Beatriz Sánchez. La sala de audiencias estaba llena no solo por abogados y auxiliares, sino también por la presencia discreta del doctor Cárdenas y de amigos del fallecido don Javier, todos allí para presenciar el desarrollo de esta tragedia familiar. La atmósfera estaba cargada de tensión, con la dignidad herida de Elena de un lado y la arrogancia fría y calculadora de Beatriz del otro, impecablemente vestida, exhalando confianza y poder. Beatriz, subiendo al estrado como testigo de acusación contra su propia madre, comenzó a tejer, y su narrativa con la elocuencia y la calma de una cirujana experimentada, alegando que su decisión de internar a su madre fue impulsada por puro amor, cuidado y responsabilidad filial. Citó falsos episodios de confusión y olvido, describiendo a su madre como una persona frágil e inestable mentalmente, incapaz de gestionar una fortuna de ese tamaño, insistiendo en que el asilo de lujo era la única forma de garantizar su seguridad y la preservación del patrimonio familiar, presentando el informe falsificado como prueba de su buena fe. El rostro de Beatriz era la máscara de la hipocresía. Parecía tranquila y preocupada, dirigiendo una mirada de falsa piedad hacia su madre, reforzando la mentira ante el juez.
Su argumentación se sostenía en la presunción de que el juez y el público creerían en una cardióloga de renombre en lugar de una anciana que, hasta hace poco, estaba recluida. Concluyó su testimonio con un suspiro dramático, alegando que el proceso iniciado por Elena no era más que un síntoma de la confusión mental y de la resistencia de su madre a aceptar ayuda, un último ataque contra la cordura de Elena. El momento de justicia moral y alivio emocional comenzó cuando el doctor Rubén Alonso, el abogado de Elena, tomó la palabra. No perdió tiempo con sentimentalismos y fue directo al punto con la precisión de un francotirador. Primero, presentó el informe psiquiátrico del doctor Cárdenas, un documento incontestable que certificaba la plena cordura y capacidad civil de doña Elena Ferrer, destruyendo así la base legal de la internación y desenmascarando la estafa médica de Beatriz con un solo golpe de papel. Luego, con una calma devastadora, Rubén Alonso presentó al juez las evidencias del aislamiento forzado y del intento ilegal de transferencia de poder. Describió el uso del informe falso para retener a Elena en contra de su voluntad, calificando el acto como secuestro y abuso de poder médico, y demostró que la única motivación de Beatriz era financiera, citando las acciones de la hija al bloquear teléfonos y tratar de forzar la firma de poderes notariales. El clímax alcanzó su punto más alto cuando Rubén, tras una pausa dramática que resonó en toda la sala, declaró que su clienta había ejercido su derecho legal y en plena capacidad mental y civil había firmado una nueva cédula testamentaria. Miró directamente a Beatriz, cuya expresión arrogante comenzaba a resquebrajarse, y entonces empezó a leer en voz alta la cláusula de desheredación. La lectura de la cláusula fue el golpe final e irreversible. La voz de Rubén, firme y clara, resonó mientras anunciaba que la doctora Beatriz Sánchez quedaba excluida de toda la herencia y que el vasto patrimonio sería destinado a causas nobles como la Fundación de Apoyo a la Tercera Edad. El texto leído incluía la justificación emocional de Elena, que era la esencia moral de toda la historia. No por falta de cariño, sino por falta de carácter y por haber intentado arrebatarme mi dignidad y mi libertad. El impacto fue inmediato y visualmente chocante. El rostro de la doctora Beatriz Sánchez, que hasta ese momento mantenía una expresión de control, se desmoronó en una mezcla de shock y rabia, no por la pérdida de su madre, sino por la pérdida colosal del dinero. La revelación la golpeó no en su humanidad, sino en su ambición, su punto más vulnerable. El pánico y la furia incontrolable llenaron sus ojos, demostrando de manera irrefutable al juez y a todos los presentes que su motivación siempre había sido el beneficio económico. Elena, que observaba todo con la postura erguida y los ojos llenos de una tristeza digna, se levantó lentamente y dirigiéndose al juez y mirando por un instante a su hija destruida por la avaricia, pronunció la frase final que resumió su lucha. No le quité el dinero a mi hija, la salvé de él. El único legado que le arrebato es la lección de que el dinero jamás podrá comprar el alma. El juez, ante la prueba de sanidad, el fraude documental y la evidente motivación financiera de la hija, no dudó en dictar su veredicto. Elena Ferrer mantuvo su plena capacidad civil, la internación fue declarada ilegal y el tribunal inició los procedimientos para investigar las acciones de Beatriz. El clímax se vinculó a la promesa del título al revelar el verdadero rostro de la antagonista y castigarla directamente en su punto más sensible, ofreciendo un alivio emocional y la sensación de una justicia absoluta.
El silencio que siguió al veredicto en la sala era de una catarsis abrumadora. Elena había vencido, pero el precio de la victoria fue la pérdida definitiva de su hija. La verdad salió a la luz y la avaricia fue confrontada y castigada, restaurando la dignidad de la protagonista en el momento de mayor impacto emocional. El desenlace de la historia de doña Elena Ferrer no estuvo marcado por la reconciliación, sino por la restauración completa de su dignidad y por la firmeza de sus decisiones. Tras el veredicto del tribunal, que reafirmó su plena capacidad y expuso el fraude de Beatriz, Elena no permitió que el dolor la paralizara. Había ganado la batalla por su libertad, pero el precio había sido la pérdida definitiva de su hija, un costo que aceptó con la resignación dolorosa de quien entiende que la avaricia es una enfermedad incurable. La primera actitud de Elena fue retomar el control total de su vida y de sus bienes. No volvió al lujoso ático en el barrio de Salamanca. Aquel lugar estaba contaminado por los recuerdos de la traición y del aislamiento, y ahora lo veía como un monumento a la soledad impuesta. Con la asistencia inmediata y leal del doctor Rubén Alonso, puso a la venta el penthouse y algunos de los activos más significativos, decidida a transformar el dinero, que había sido la fuente de su dolor, en un instrumento de su nueva y pacífica existencia. La resolución de Elena fue catártica porque eligió la paz por encima de la opulencia. Utilizó los fondos de la venta del ático para comprar una hermosa y serena casa cerca de la costa mediterránea, lejos del bullicio y de la frialdad social de Madrid. Era un lugar con amplios jardines y una vista deslumbrante al mar, simbolizando la libertad y la tranquilidad que le habían sido arrebatadas. Finalmente viviría la vida que merecía, rodeada por la luz del sol y el sonido de las olas, lejos de la sombra opresiva de la ambición de su hija. El dinero, la raíz de todo mal, fue reorientado hacia un propósito noble, cumpliendo el deseo expresado en la nueva cédula testamentaria. La vasta fortuna de don Javier Ferrer financió la creación de una fundación de apoyo a la tercera edad, llevando el nombre del empresario, y ayudó a reformar y ampliar diversas instituciones de caridad en Madrid. De esta manera, Elena garantizó que el legado de su marido fuera recordado por la bondad y la ética, y no por la discordia y la avaricia que su hija intentó imponer. El destino de Beatriz, la doctora Sánchez, aunque no la llevó a prisión, fue el de un castigo moral y social completo. La exposición pública de su fraude y de su intención de anular a su madre para obtener la herencia repercutió rápidamente en la comunidad médica de Madrid, conocida por su rigor ético. Perdió la confianza de sus colegas más influyentes y la reputación que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó, dificultando su ascenso profesional y manchando su nombre de forma permanente. Beatriz fue golpeada donde más le dolía, su estatus y su fortuna. La pérdida de la herencia multimillonaria a la que estaba aferrada fue el golpe final. Se convirtió en un ejemplo de ambición ciega e ingratitud filial, y el castigo moral que sufrió en el tribunal se extendió a su vida social y profesional, transformando su aparente éxito en una fachada de vergüenza y aislamiento, una soledad que ella misma había impuesto a su madre. El final fue satisfactorio y moralmente completo para el espectador, pues no hubo espacio para una falsa reconciliación. Elena no buscó perdón, buscó justicia y paz. La historia demostró que el verdadero amor y la dignidad no deben ni pueden confundirse con la dependencia financiera o la sumisión.
reforzando el mensaje de que la lealtad y el carácter valen más que cualquier fortuna en euros. El doctor Rubén Alonso siguió siendo el fiel guardián de los intereses de Elena y de la nueva fundación, consolidando su imagen como pilar de ética y lealtad en la historia. Su presencia discreta en el desenlace confirmaba que no todos los lazos son de sangre. Algunos son de amistad y principios inquebrantables, un contrapunto necesario a la traición de Beatriz. Elena, en su nueva casa en la costa, encontró al fin la paz. Recibió la visita de antiguas amigas, aquellas de las que Beatriz la había alejado, y reconstruyó su vida social en un entorno que valoraba la verdad y el afecto genuino. Sentada en la terraza, observando la puesta de sol sobre el Mediterráneo, sabía que había perdido a una hija, pero se había recuperado así misma y, más importante aún, su libertad, demostrando que la dignidad en la vejez no se rinde ante la avaricia. La última escena muestra a Elena firmando un cheque sustancial para la Fundación Javier Ferrer, un acto de caridad que enterraba definitivamente la ambición de su hija y honraba la memoria de su marido. Sonreía, una sonrisa auténtica de serenidad, no de victoria, sino de alivio por haber escapado de la trampa dorada y haber transformado su dolor en un bien mayor. El ciclo de la traición estaba roto y el legado de la familia quedaba resguardado en manos de la justicia y la bondad. El desenlace garantiza al público un cierre moral completo, mostrando que la avaricia no compensa, la justicia prevalece y la resiliencia humana es más fuerte que cualquier fortuna. La vida de Elena recomenzaba, no en un final feliz de cuento de hadas, sino en un final real, digno y liberador. Esta historia nos recuerda que la dignidad no tiene precio. Si estás de acuerdo en que Elena actuó con justicia, comenta abajo, ¿qué harías tú en su lugar? Comparte este guión para que más personas vean el verdadero valor de la integridad.